no va a dar. Tengo que conseguir un tiempo, o sea, tengo que conseguir que me acepte, pero que me acepte media hora, un tiempo mínimo. No voy a conseguir sacar buena información si solo estamos 5 minutos. Tengo que acordarlo, no puedo plantear una cuestión en la cual yo le diga a alguien, oye, mira, que me interesa estar contigo, van a ser solo 5 minutos, y luego le intente mantener durante media hora. Eso va a quedar mal. Tendré que ser transparente y desde el primer momento decir, mira, me interesa estar contigo, pero necesito un poco de tiempo, y tengo que creo que va a ser interesante para ti el tema, pero tienes que aceptarme un poco ese juego. No es sencillo, pero tenemos que intentar trabajar en esa dirección para que realmente la conversación sea real, porque una conversación también habría que poner un cuarto requisito, tiene que ver con el tiempo mínimo que se requiere para que pueda funcionar. O la cuestión también del lugar, ¿no? ¿Dónde vamos a conversar? En un sitio en el cual podamos tener más o menos una cierta tranquilidad, que podamos estar a gusto, que no haya elementos que nos puedan perturbar, ¿no? Factores también un poco a tener en cuenta en una conversación. Bueno, paso adelante y entro a un punto que... bueno, empiezo por aquí. Ya llegamos a donde la persona que tenemos delante, nos abrimos la puerta y llegamos allí. Aquí, claro, hay una cuestión muy importante también, es el hecho de decir nuestra propia imagen personal. El hecho de decir bueno, ponemos una frase, ¿no? Decimos, solo tenemos una oportunidad para causar una buena primera impresión, ¿no? Esto es una cuestión fundamental. Hay un primer instante en el cual, cuando es con una persona, tú te haces una imagen de lo que tienes delante, y esa primera imagen va a funcionar durante toda la relación y es muy difícil que la puedas cambiar. Con lo cual, nuestra preparación previa para ese primer momento tiene que ser muy importante. Aquí hay... sí. Bueno, por ejemplo, las cuestiones de la mano, ¿no? Y cuando yo estoy con una persona y le doy la mano, la forma de dar la mano, por ejemplo, es una cuestión que está influyendo claramente en la relación que establezco con esa persona. El hecho de que yo, más o menos, ejerza una mayor presión o menor presión, hay una serie de factores que están ahí, ¿no? Entonces, bueno, todos esos factores son a tener en cuenta, ¿no? O, por ejemplo, el estilo de actuación. Aquí pongo una serie de animales que nos sirven un poco como referencia para decir yo cómo me quiero presentar ante un cliente para que realmente el cliente me entienda bien y digamos esa conversación sea fructífera. Bueno, no sé, si queréis podemos abrir un turno en el que podéis pensar un poco qué ideas os generan cada uno de estos animales como interlocutores, ¿no? Si queréis luego lo comentamos. Yo cuando enseño esta pantalla me dicen cosas como, por ejemplo, mira, tenemos que ser como camaleones, tenemos que adaptarnos a los clientes y siempre estar un poco preparados para funcionar como ellos más o menos nos están buscando. O no, tenemos que ser búhos, observadores, que estamos mirando todo lo que sucede a nuestro alrededor, pero con cierta distancia, con cierta frialdad, ¿no? O tenemos que ser un poco, pues perros, más cálidos, con una mirada un poco más bonachona, que nos permita más o menos mirar a nuestros clientes con más... o bueno, o podemos a lo mejor ser leones, podemos ser unas personas que defienden nuestra empresa y que ante el cliente somos firmes y que nos hace ver que somos una empresa sólida, que realmente tenemos unos buenos fundamentos y que vamos a estar ahí con nuestra defensa. Bueno, yo en todo caso no tengo la respuesta cuál es el perfil que tenemos que aplicar. Lo que sí que tengo es la idea de que en la medida que pensemos sobre todo esto importa en la conversación. Si yo me planteo cómo me quiero presentar ante un cliente, esa forma mía de presentarme lo que sí va a influir en la conversación. Voy a poder generar mayor o menor interés por conversar conmigo en función de cómo actúe. Y desde ese punto de vista es bueno que hagamos el ejercicio previo de reflexionar. Yo cómo me voy a presentar ante esa persona para que realmente la persona esté interesada en la conversación y de esa conversación compartida surjan ideas interesantes que me puedan ayudar en mi trabajo, ¿no? Y luego hay una clave que es también muy importante, que casi diría que es de las más importantes en esto que estamos hablando, que es la primera pregunta que hacemos en una conversación con clientes. Aquí hay un psicólogo americano que se llamaba, ya murió, Carl Rogers, que era una persona que desarrolló una técnica que se llamaba la terapia no directiva, que básicamente consistía en estar en terapia psicológica, estamos hablando. Esa técnica consistía básicamente en lanzar una pregunta abierta a la persona que estaba en terapia y dejar que la persona hablara de lo que quisiera, sin entrar en mayores manipulaciones. Esa técnica de psicología se cogió por el mundo del marketing y se aplicaba, lo hemos aplicado en análisis de clientes, en técnicas cualitativas, en el hecho de decir yo me junto con unos clientes
y no les digo preguntas concretas de cuestionarios, sino que les lanzo una pregunta abierta, un poco indefinida, y esas personas empiezan a hablar de lo que les interesa. Ahí se producen dos efectos. Se produce primero un efecto de que como yo no hago una pregunta muy concreta, la persona con la que estoy delante no tiene una idea clara de lo que le estoy preguntando, y ahí al principio se queda un poco cortada. Dice, ¿qué me quieres preguntar, Germán? Esa pregunta no acabo de entender. Imaginaros que yo estoy con un cliente y le digo, mira, tengo aquí una serie de cuestiones, pero antes de enseñarte lo que tengo en mi maletín, dame una visión general de tu sector o de tu trabajo, o lo que más o menos tienes entre mano. Y me pregunta, pero concrétame algo más, ¿de qué quieres que hablemos? O sea, porque me has llamado para estar contigo media hora y ahora me dices que hablemos así de algo como muy genérico. No, de lo que quieras, lo que tú prefieras. Esa primera duda inicial de esa persona con la que estoy delante, que no entiende por qué yo le hago esa pregunta tan abierta, tiene otro segundo efecto, que es que cuando ya pasa de esa primera sorpresa inicial, lo que hace es buscar en su cabeza cuestiones que puedan ser interesantes para conversar. Y busca en su cabeza y dice, claro, aquí hay un tema que no sé si tiene que ver con esto que me está planteando esta persona, pero a lo mejor tiene que ver. Y la lanza, y empieza a hablar de algo. Me está lanzando un tema que sale de él, de lo de ella, y además es un tema que le inquieta, de algún modo está en su preocupación. Con lo cual lo que estoy provocando es que esa persona voy a conseguir lo que os decía, voy a conseguir que de ese modo la primera parte de la conversación se desarrolle muy fácilmente con sus ideas. Que yo no aporte prácticamente nada, simplemente que empecemos a charlar claramente a partir de una cuestión que ha surgido de su cabeza, sin que yo le aporte ninguna cuestión. Y por otra parte, también voy a sacar la conclusión de que eso es realmente interesante. Para esta persona es interesante porque es una idea que yo no se la he propuesto, ha surgido de él o de ella. Entonces, bueno, ahí empezamos a charlar y empezamos a escuchar. Y nos cuenta que tiene un problema con la máquina que no acaba de resolver y que tiene un proveedor que no le funciona. Y ves que además es una cuestión que le inquieta, que le preocupa, que algo... Y entonces empiezo a pensar, ¿y eso yo puedo hacer algo con eso? Porque me puede suceder que me empiece a contar una historia, una narración, que yo diga internamente, sí, pero es que eso yo no puedo hacer nada con eso. O sea, esto es muy interesante, pero aquí no tengo nada que hacer. Lo que pasa es que puede seguir avanzando en ese tema y vaya lanzando una serie de ideas, y en esas 4 o 5 ideas que van surgiendo, hay alguna que a mí sí que me active y diga, mira, eso que acaba de decir, sí que pienso que puede ser para mí interesante, de aquí puedo hacer un desarrollo. Entonces, hay una técnica también, siguiendo la técnica de este hombre, de Carl Rogers, que es básicamente, aquí estoy haciendo el lanzamiento, el hecho de decir que yo simplemente con el hecho de repetir pequeñas frases de lo que la persona me está diciendo, simplemente si me ha contado 4 ideas y dice, mira, es que tengo un problema con los plazos, otro problema o una inquietud, por no utilizar la palabra problema, tengo una inquietud con los plazos, con materiales, y otra inquietud tengo con la cuestión de información. Yo de esos tres hilos que me ha lanzado, hay uno que me parece que puede funcionar, simplemente con el hecho de repetirle, mira, has hablado antes de la información que recibes yo al repetirle esa idea, lo que va a hacer mi interlocutor es empezar a hablar, pero seguimos con ideas que han surgido de él. Yo no le planteo todavía ninguna cuestión. Todo lo que estamos hablando hasta ese momento son cuestiones que han surgido de su mente sin que yo aporte nada. Simplemente lo que he hecho ha sido una pregunta inicial abierta y unos relanzamientos de cuestiones que estaban en su cabeza. De ese modo puedo conseguir lo que os decía, ese dibujo en el cual la primera parte de la conversación es una primera parte en la cual yo básicamente lo que hago es escuchar cuestiones que yo no he definido para nada, simplemente me he dejado que la persona que tenga delante me vaya avanzando. Sí, bueno. Y luego lo que sí va a suceder, yo antes os decía, el guión de conversación lo imagino como un maletín en el cual tengo cosas que voy sacando, ¿no? Porque creo que viene delante una... No, esto está para atrás. Esto de las presentaciones con... Aquí. Yo sigo adelante con ese planteamiento en el cual estoy durante la mitad del tiempo que hemos acordado hablando de un modo espontáneo sin que yo haya aportado nada de información, pero hay un momento en el cual a mí sí que me interesa empezar a sacar cosas del maletín, cosas de la chistera. Y ahí sí que voy a poder hacer, por ejemplo, cuestiones como sacar una presentación, sacar un vídeo, un folleto, un prototipo físico, cuestiones que activen la conversación. El hecho de decir, yo ahora, mira, claro, lo que pasa es que en muchos casos lo que hacemos es cuando vamos a tener una conversación, yo voy con una idea que tengo en la cabeza y lo que quiero en algún momento de la conversación enseñarla, sacarla encima de la mesa y ver cómo la persona me contesta ante lo que estoy planteando.
Y sí que nos puede interesar hacer eso, ¿no? En un momento determinado sacar el prototipo, sacar una muestra, dar una explicación de palabras, simplemente. A veces lo que podemos hacer es, tenemos una idea y lo único que hacemos es contar la idea que tenemos delante. Es importante que lo hagamos porque nos interesa que nos contraste lo que tenemos delante, pero es importante que no lo hagamos al principio. Es un poco repetir lo que os estaba diciendo. Si lo hacemos al principio, lo que puede suceder es que la persona me diga, muy interesante, esto te lo voy a comprar, pero realmente no lo diga con mucho convencimiento. Yo recuerdo también ejemplos concretos, ¿no? Pues un trabajo que tenía que ver con una olla autónoma, un prototipo que se había ido desarrollando. Ese prototipo no lo enseñábamos a una serie de personas en el primer momento de la conversación, porque si hubiéramos hecho esa entrevista de enseñar directamente el prototipo, hubiera sido como intentar venderlo. El hecho de decir, yo saco esto, te lo enseño y cómpramelo. No, lo que hacíamos era lo siguiente, dejar que nos contaran de modo espontáneo sus ideas sobre lo que les podía parecer interesante, por ejemplo, en el mundo de la cocción. Oye, ¿qué limitaciones tienes? ¿Qué cosas te gustaría tener? Y ahí charlabas, te iban contando, y les pedías que fueran construyendo algo. ¿Cómo harías? Esos problemas que me estás contando, ¿cómo los resolverías? ¿Qué harías para atender esas limitaciones que tienes por delante? Y iban construyendo algo, una especie de producto. Cuando luego sacábamos de la chistera nuestro prototipo, veíamos si lo que habían construido esas personas de modo espontáneo coincidía o no coincidía con nuestro prototipo, porque claro, lo que nos podía suceder es que habían construido un artefacto totalmente distinto y nuestro prototipo, por muy interesante que les pareciera, pues era más dudoso. Pero claro, podía suceder al contrario, que lo que habían ido construyendo era muy parecido a lo que teníamos en el maletín. Entonces eso era mucho mejor. El hecho de decir, realmente yo tengo mucho más seguridad de que lo que estoy haciendo está bien, porque no lo he vendido, sino simplemente lo que he hecho ha sido escuchar sus inquietudes y ver que realmente lo que tienen en la cabeza, sus inquietudes, coincide con lo que yo tengo más o menos en mi trabajo, ¿no? Por lo tanto, es importante ese proceso en el cual primero escuchemos y captemos el pensamiento para luego después hacer el contraste de lo que tenemos más o menos entre manos. Bueno, por aquí estaba con todo esto. Lanzamientos. La gestión del tiempo en una conversación. El hecho de que más o menos podamos... claro, os estoy diciendo que una conversación tiene como partes, ¿no? Hay una parte inicial, una parte... tenemos además un tiempo acordado con el cliente, con la persona con la que vamos a hablar. Tenemos que gestionar eso, tenemos que tener cuidado de que no nos pasemos mucho tiempo en la parte inicial y luego no nos quede para la parte o al contrario, ¿no? Hay en ese sentido un cierto control de lo que vamos a ir haciendo, ¿no? Y luego hay una cuestión importante que le llamo las granadas de la conversación. Las granadas de la conversación lo digo así porque de algún modo una granada son dos cosas totalmente contradictorias. Una granada es un alimento muy rico, pero también es una bomba, ¿no? Son dos cosas que funcionan en sentido negativo y positivo. Y hay cosas en la conversación que funcionan como granadas con esta doble dimensión de lo que estoy diciendo, ¿no? Por ejemplo, los ojos. Los ojos es un elemento fundamental en lo que es la comunicación humana. Yo estoy con una persona delante y sobre todo, ahora también intento mantener con vosotros contacto porque me parece que es interesante que no me dedique a mirar únicamente la pantalla, sino que de algún modo el contacto que puedo tener con el auditorio a través de la mirada activa también a la persona que está delante, ¿no? Los ojos es un factor que lo podemos también utilizar en ese sentido como algo que potencia la conversación o que la inhibe. Yo si estoy con una persona y estoy tranquila mirando a los ojos y la persona ve mis ojos una sensación de tranquilidad, de que estoy atendiendo, la persona va a tener interés en seguir hablando y en seguir conversando. Si yo tengo una mirada en la cual mi mirada está de algún modo como caída, como que se me nota que no estoy aquí, que estoy pensando en otras cuestiones, probablemente mi interlocutor o mi interlocutora lo que haga es desaparecer de la conversación. No tiene muchas ganas de escucharme porque en los ojos le veo que no tiene mucho interés por lo que estoy haciendo. Tenemos distintos ojos, ¿no? O sea, aquí he puesto unas cuantas fotos, pues no sé, por ejemplo, ¿no? Con distintos matices, ¿no? Bueno, distintos ojos, no entro en cuestiones. La boca, lo mismo. La boca es otro elemento también de nuestra cara que también dice muchísimo de lo que estamos haciendo. Y si yo estoy con una persona y tengo un gesto en mi boca determinado, también voy a hacer que mi propio gesto active o inhiba la conversación, que actúe como granada alimento o como granada bomba, ¿no? Son factores que van a influir. Más bocas, sin más, no entro en muchos comentarios. Y combinaciones de los dos elementos, ¿no? O sea, pues una cosa es esto, otra cosa es esto o esto, ¿no? Pues bueno, son juegos de imágenes, ¿no? O sea, son simplemente como cuestiones. Pero lo importante es que seamos conscientes de que esto es importante. O sea, cuando estamos con alguien, esto influye. O sea, yo la capacidad que tengo de que alguien con el que estoy conversando
esté interesado en contarme cosas de valor, depende de estas cuestiones. Esto no son cuestiones... a veces parece como que, bueno, mira, pues esto no es tan importante, ¿no? Como que el hecho de que yo esté con alguien, pues realmente no... me va a contar, independientemente. Claro, si yo voy con un cuestionario, sí. Si yo voy con unas preguntas concretas, respóndeme a la pregunta número 1, da igual, porque al fin y al cabo lo que hay que hacer es... Pero claro, estamos hablando de una conversación que es un espacio en el cual pretendemos, repito la definición que hacíamos al principio, en un espacio más o menos de interacciones entre personas, hacer que construyan ideas, que surjan ideas, que se generen ideas interesantes, la interacción entre personas que están en un contexto espontáneo, libre, en el que no hay una planificación cerrada. Estos factores de la mirada, de los gestos, son importantes. Hago otra referencia a una persona que se llama Teresa Avaro, que tiene un libro que me parece muy interesante, que se titula, habla del lenguaje no verbal. Y esta mujer habla de una cuestión que le llama la posición base por 4 elementos que son la verticalidad. O sea, yo estoy en una postura, yo tengo cierta tendencia a caer así de espalda, ¿no? Como que mi tendencia es a... Pero de algún modo, bueno, dice, hay que estar en posición vertical, en una posición de apertura. Cuando dice una posición de apertura, el hecho de decir que yo estoy más o menos abierto a lo que me podéis contar. Por ejemplo, si yo me pongo así, cerrado, parece como mis propios brazos, o si estoy sentado con las piernas cruzadas, me estoy negando, digamos, a recibir de vosotros, de vosotras, ideas interesantes. Como que de algún modo es mejor que yo esté en una posición vertical y que esté en una posición en la cual evite, por ejemplo, este tipo de gestos en los cuales parece como que me estoy defendiendo, ¿no? Entonces, bueno, dice, una posición vertical, de apertura, simétrica, en la cual yo no tengo, por ejemplo, pues este tipo de posturas en las cuales como mi cuerpo parece como que está en posiciones distintas, y estable, de algún modo como que yo tengo una posición más o menos, bueno, colocada, bien puesta. Si ponéis Teresa Avaro en internet tenéis información y bueno, tenéis por ahí una serie de materiales que pueden ser de interés. Pero simplemente el hecho de decir mi cuerpo, mi cara, mis ojos, pero también mi cuerpo entero, las posturas de mi cuerpo, son importantes de cara a conseguir que la persona se genere un contexto de... Aquí antes se pasó una cosa que me da falta, pero que voy a volver. Perdonad por el desorden, pero es que esto habría que hacer unas presentaciones. Este esquema. Este esquema está sacado también un poco de Rafael Echeverría, en la que habla un poco, en lo que estamos hablando, un poco habla de esto, ¿no? Dice la corporalidad. O sea, el cuerpo es importante. Si yo tengo una postura abatida, si yo estoy con una sensación de que mi cuerpo realmente está triste, abatido, pues realmente no estoy generando posibilidades. O sea, un cuerpo abatido es un cuerpo que dice todo está mal, nada se puede conseguir. Si yo tengo un cuerpo que realmente está erguido y está en posición vertical, yo estoy en una posición más de optimismo de que podemos conseguir encontrar algo. Eso tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con las palabras que estamos diciendo, como digo yo las palabras y cómo las explico, tiene que ver con las emociones también. El hecho de decir, yo por ejemplo, si estoy en la emoción de la tristeza o de la resignación, por mucho que converse con un cliente, realmente estaré pensando que en ese cliente no me va a aportar nada interesante. Si por otra parte estoy en una postura más positiva, de que realmente creo que ahí puede haber algo interesante, que puede ser una posibilidad para que surjan ideas que me van a llevar a hacer desarrollos interesantes, mi propia emoción influye en el resultado, porque todo esto está relacionado. Entonces, de algún modo, es un poco como los equipos de fútbol, ¿no? O sea, cuando van a hacer un partido, se juntan y dicen, vamos a ganar, somos una gente buena y tal, y vamos a ir a avanzar. Y esa sensación que se genera colectiva de que somos gente capaz, influye en el resultado. De algún modo, tú te estás creyendo que es posible hacer algo, y eso influye en que tú al final lo consigas o no lo consigas. En este caso estamos hablando de lo mismo. Si yo me planteo una conversación en la cual digo, mira, yo creo que realmente voy a ir con una postura positiva, vamos a sacar algo interesante, y lo digo por mis palabras, y por mi cuerpo, y por mis emociones y vidas, la probabilidad de que suceda es también más clara. Yo antes os decía al principio, yo en mi experiencia tengo la sensación de que hay días que no funcionaba nada y días que sí. ¿Por qué me pasaba a mí aquello de que de repente un día hago una buena entrevista y me dan mucha información y otro día hago lo mismo, teóricamente lo mismo, y no consigo nada, no me dicen nada interesante, ni me reciben, por teléfono no me quieren coger el teléfono?